Diego García Sayán ya está con nosotros, esta vez sí a través de enlace telefónico. Le damos la bienvenida al programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Gracias por la invitación para conversar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Me parece que ya se está tomando juramento a los nuevos ministros. Entre tanto, le hago la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la situación y este pedido de explicaciones que se ha hecho al canciller Landa? Mira, tiene varios aspectos, ¿no? El Congreso siempre está facultado para poder convocar a un ministro y que explique la conducta, las decisiones o las posiciones expresadas públicamente por el gobierno o por el presidente de la República. Eso es legítimo. Pero por otro lado, tenemos aspectos de fondo que no deben dejarse de lado. Por ejemplo, primero, que la Constitución establece claramente que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Es una facultad, un deber y una responsabilidad del presidente de la República, naturalmente con su ministro o sus ministros. Y en segundo lugar, ya entrando, el presidente dijo, yo podría decir en líneas generales que nada de lo que expresó sobre los asuntos internacionales, el tema de Israel, el tema de las Malvinas, el tema saharaui, son asuntos nuevos en la política exterior que ha venido ejecutando la Cancillería en los últimos años. El apoyo a las Malvinas fue incluso un apoyo militar cuando fue la guerra de las Malvinas en su momento. Y lo que es el tema del golpe de Estado, hay un concepto que cualquiera podría defender, que la gobernabilidad puede ser puesta en cuestión a través de golpes de Estado. Si alguien quisiera entender que con eso se estaba refiriendo a la forma en la que el Congreso puede proceder a su vacancia, naturalmente puede hacer esa interpretación, pero no fue una referencia. ¿Usted explícita. cree que no era una referencia o una alusión al Congreso y a la oposición al Parlamento cuando el presidente aquí reitera permanentemente este asunto? Sí, podría haber una referencia, sin duda, pero el tema de la gobernabilidad y de los golpes de Estado es algo que está en la Carta Democrática Interamericana, que fue propuesta por el Perú y adoptada hace 20 años, y también es verdad que en América Latina sí se han producido golpes de Estado. En Honduras, aquí en el Perú, para muchas evaluaciones, lo que ocurrió con Merino fue un golpe de Estado. De manera que hacer una referencia que reitera lo que está en documentos internacionales como la Carta Democrática puede dar una materia de suspicacia para sectores políticos, que es algo que puede ser explicable, pero de ninguna manera pues intervención parlamentaria que pueda llegar a la censura del ministro de Relaciones Exteriores, como algunos insinuados, o peor todavía, de adelante expresando que de ninguna manera le darían permiso al presidente para que se ausente para ver al Papa. Me parece que eso ya es un manejo realmente muy pobre del debate político en el Perú, y que ahí sí deja pues al país mal parado. Bien. Y dijo algo sobre la gobernabilidad, a partir de ahí le niegan la salida. Eso francamente creo que quien se tira una piedra en la cabeza es quien niega la salida del presidente. Y no es que esté de acuerdo con lo que hace el gobierno, simplemente opinando a partir de que se está descubriendo la pólvora con aspectos sustantivos de política exterior que han estado siempre en la agenda de la política exterior peruana. Bien, tengo que contarle a los televidentes, si me permite, que el nuevo ministro de Defensa es Daniel Barragán y el nuevo ministro de Transportes es Richard Tineo. Vamos a tener la información que está en este momento en desarrollo, pero hace unos minutos nada más el presidente ha tomado juramento a los nuevos ministros en Palacio de Gobierno. Doctor García Sayán, una pregunta adicional. Si el Congreso llegase a vacar al presidente, ¿usted lo tomaría, usted, a título personal, como un golpe a la democracia, un golpe de Estado? Mira, habría que ver las causales que se invocan expresamente en el momento determinado. Habría que ver si eso sigue a una modificación ad hoc de la norma reglamentaria para reducir el número de votos necesarios. Pero creo yo que la Constitución y toda la historia que hay sobre lo que significa la incapacidad moral son aspectos muy distintos de aquellos que podrían ser la discrepancia de fondo con la posición del presidente de la República. Respeto plenamente que el Congreso y que haya una oposición que critica y expresa su
valga la redundancia, su oposición al presidente de la República, pero que eso tenga que ser traducido, como ya se ve patéticamente en el Perú, con una cantidad enorme de presidentes por año y una permanente inestabilidad. Yo creo que con eso no se le hace, primero, ningún bien al Perú, y en segundo lugar creo que se tiene que ser muy riguroso y muy preciso para aplicar una causal muy extrema, como es lo que es la destitución del presidente de la República, que más que bien ha sido electo en una elección legítima que tiene que ser respetada. Si es que se produce una crisis política muy severa y las fuerzas políticas llegan a un diálogo para poder adelantar las elecciones, es un asunto distinto. Y hay que recordar que el presidente también mencionó que había que producir un diálogo. De manera que yo creo que hay una oposición contraria, que piensa que el presidente está haciendo mal las cosas. En un sistema democrático lo que corresponde es sentarse a dialogar, que hay que buscar la intervención de terceras partes, como ocurrió en el Perú el año 2000, cuando fue el diálogo de la OEA, que fue realmente muy importante para encontrar una salida sin violencia a una crisis política tremenda de gobernabilidad que había en el año 2000. Las carpetas y las investigaciones que involucran al presidente en este momento, ¿no son para usted motivo suficiente para una incapacidad moral, para declarar la incapacidad moral del presidente de la República? Mira, lo que tiene que haber es una investigación exhaustiva. El Ministerio Público está en todas sus facultades de hacer una investigación. Yo soy de los que piensa que un presidente en funciones sí puede ser investigado, y creo que ahí hemos avanzado importante, de manera significativa, en las funciones que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía. Pero obviamente el inicio de una investigación en donde ni siquiera hay una acusación, ahí si no la podría haber, no puede ser causal suficiente para dejar sin efecto una elección en la que ha intervenido todo el país. La investigación debe continuar, el Ministerio Público tiene que recibir todas las facilidades del Poder Ejecutivo, y está muy bien que el Poder Legislativo y la sociedad respalden esa investigación, y se verá lo que sale de ella y cuáles son los elementos probatorios que surgen en el proceso de esa investigación. Claro, esto aun cuando, digamos, tengamos indicios suficientes para afirmar que el presidente bloquea o entorpece las investigaciones. Bueno, son cosas que el Ministerio Público tiene que aclarar, tiene que resolver. Y yo creo que hacer una interpretación política para una conclusión como la que se pretende es algo equivocado, y me parece que es un abuso. Pero lo que no quiero decir con eso, Mávila, es que no hay un problema serio en el Perú. Hay razones para tener preocupación, hay razones para esperar que esas investigaciones se produzcan con todas las garantías, pero también hay una crisis de gobernabilidad hoy día en el Perú. Un Congreso y un gobierno trabándose entre sí es algo que afecta a toda la sociedad peruana. Eso tiene que terminar. Y tiene que tener, hay dos opciones. Una opción es que haya un diálogo alturado, un diálogo político, un diálogo constructivo, que pueda llegar, qué sé yo, hasta gabinetes conversados con el Congreso. O si no, si es que ese camino se cierra, evidentemente la crisis de gobernabilidad se resuelve no con un manotazo, no con un putsch, llamémoslo como lo quieras, sino con un adelanto general de elecciones, con algunas modificaciones previas que permita que, por ejemplo, la elección del Poder Ejecutivo y la elección del Congreso sean en fechas distintas, como es en algunos otros países, como Colombia, por ejemplo, en donde eso facilita que el gobierno que se elija tenga algo cercano a una mayoría parlamentaria y no una especie de caos con 15 o 16 grupos que hacen imposible concertar, que hacen imposible llegar a soluciones coherentes. De acuerdo. Le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Mario. Gracias.